Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y hoy quiero hablarles de la polinización. La polinización en las rosas del desierto. Ya sé que he hecho otros videos antes, pero no me he quedado del todo contenta. Quizás no se veían tan de cerca. Así que me he decidido a hacer un nuevo video de polinización y ahora sí tomarlo de lo más cerca posible. Pero antes de irnos a este acercamiento, quiero contarles que la mejor época, al menos en mi experiencia, para que la polinización pegue bien es primavera. Sí, la naturaleza es sabia y nos dice que esa es la mejor época donde las abejitas van y vienen y de manera natural polinizan nuestras rosas. Así que, siguiendo ese sabio consejo, también yo polinizo manualmente en primavera. Entonces, dicho esto, vámonos a un acercamiento a nuestras rosas para ver cómo extraemos el polen, cómo polinizamos y cómo queda súper bien nuestra florecita polinizada. Y síganme. Vamos a la primera parte, que es la extracción del polen. Aquí tenemos varias flores que van a ser las donantes del polen. Para que estas flores tengan polen, deben haber pasado de 2 a 3 días de que abrieron. Vamos a proceder a hacer el corte lateral con una tijera. Obviamente las flores donantes del polen las hemos quitado de la planta y ya no van a servir. No es que estas son las que vamos a polinizar, sino que de acá les voy a enseñar a extraer el polen. Si se fijan, acá es donde lo tiene. Abren toda esta parte y extraen el polen de acá. Fíjense. Acá arriba, si ven en el pincel, esta partecita blanca de acá es el polen de nuestra flor. Y la manera, al menos mi manera de obtenerlo es con un pincel para que sea muy suave a la hora de aplicarlo a la siguiente flor. Entonces se fijan cómo acá tomamos el polen y lo dejamos en el pincel. Se tienen que asegurar que esté acá para poderlo aplicar a la otra flor que está pegada a la planta. Esta obviamente ya no sirve. Tenemos que aplicarlo a la planta. Así que espero que haya quedado claro y procedemos a buscar la planta que va a tener la flor receptora para aplicarle el polen. Así que continuamos. Lo primero que vamos a hacer es elegir la planta receptora. En este caso va a ser esta rosada de doble pétalo. Y lo que haremos es elegir la flor que lleve de 2 a 3 días de haber abierto. No puede ser una flor muy joven que apenas haya abierto ese día, porque no va a estar totalmente maduro su aparato reproductor. Entonces, le vamos a hacer un corte con mucho cuidado, así de lado, para poder exponer su parte interna y proceder a la polinización. Previamente vimos que extrajimos con el pincel el polen de una planta donante. Así que muy despacito vamos a introducir el polen y a proceder de adentro para afuera. Así. Vamos, no se queden nunca
con solamente el polen de una flor donante. De preferencia, utilicen de 2 a 3 flores para que la receptora reciba gran cantidad de polen y garanticemos que quede polinizada. Tomamos de otra planta. Vean, espero que se vea bien. Y lo aplicamos. Abrimos la basecita y aplicamos el polen. Una vez que ya hemos aplicado el polen de 2 a 3 plantas donadoras a lo que es esta, la receptora, vamos a proceder a proteger nuestra flor. Yo en este caso le estoy cerrando con una cinta adhesiva para evitar que le entre humedad o lluvia. Aquí. Pero tiene que ser algo que realmente no pese para que el mismo peso no tumbe la flor. Muchas veces también la dejo sin nada y no pasa nada, también puede pegar muy bien. Pero en este caso muestro el proceso completo cerrando lo que es la hoja. Y en particular esta la voy a dejar aquí a la sombra porque como de repente ha llovido, la misma lluvia puede tumbar la flor que hemos polinizado. Así que para evitar este problema, mejor la dejo 2 o 3 días acá hasta que tire la flor de manera natural. Y de este lado quería mostrarles lo que son las vainas. Aunque ya anteriormente le había sacado videos con vainas, no quería dejar pasar por alto este video para quien no ha visto mis otros videos donde saco las vainas pueda verlas y conocerlas acá. Si se fijan, las tengo atadas. El por qué las tengo atadas ya lo hice antes en un video anterior y dejo link acá para que usted pueda verlos. Y estas son las vainas de las rosas del desierto que están madurando y tornándose de un color rojizo cafezoso. Ya casi están listas. Un poco menos de un mes les faltará estas para que cosechemos lindas semillas. Y si usted quiere que hagamos alguna dinámica donde le regale semillas de rosa del desierto, déjenme un comentario y díganme, sugiéranme cómo podría ser esta dinámica para que regalemos semillas a nuestra bonita comunidad. Así que continuamos. Y ya estamos de vuelta. Espero que les haya gustado el video, que si fue así me dejen un comentario, si tienen duda me regalen un like. Y les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a ver otros videos recomendados de estas maravillosas adenium. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.